Mi esposa se mudó con un vecino durante un mes para aclarar sus sentimientos. Ella pensaba que yo la esperaría, pero hice un movimiento que le dio vuelta completamente su mundo. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. Me llamo Mike. Tengo 31 años. Y hasta hace poco, creía tener mi vida resuelta. Siempre he sido un tipo bastante sencillo, sin ambiciones desbordantes, sin dramas exagerados. Tengo un trabajo estable como desarrollador de software, una casa decente en un barrio tranquilo. Y hasta no hace mucho, pensaba que tenía un matrimonio fuerte con una mujer a la que amaba profundamente. Laura y yo nos conocimos hace aproximadamente 8 años, y al mirar atrás, parece haber pasado una eternidad. Yo tenía 23, recién salido de la universidad, trabajando mi primer empleo, y honestamente bastante perdido en la vida. Ella tenía 22 y trabajaba como asistente en una agencia de marketing mientras aún buscaba su propio camino profesional. Para que quede claro, nunca llegó a encontrarlo y terminó siendo ama de casa. Nos conocimos en una barbacoa organizada por un amigo común, uno de esos eventos casuales al aire libre donde todos llevan platos de papel baratos y siempre hay alguien quemando las hamburguesas. Fue ella quien me abordó primero, lanzándome un chiste sarcástico sobre cómo parecía que estaba planeando escaparme. No recuerdo ni mi respuesta, pero ella se rió y de alguna manera terminamos hablando el resto de la noche. A partir de ese momento las cosas avanzaron rápido. Empezamos a salir y fue como si ella añadiera una chispa a mi vida, que hasta entonces había sido aburrida y predecible. Laura era aventurera e imprevisible, siempre planificando viajes improvisados o arrastrándome a probar algún nuevo restaurante del que había leído. Mientras tanto, yo era el sensato, el que calculaba el presupuesto, revisaba el clima o comprobaba 2 veces el nivel de gasolina antes de salir a la carretera. Funcionaba, o al menos así lo sentíamos. Nos complementábamos. Ella traía emoción a mi mundo y yo le ofrecía una estabilidad que decía no haber tenido en relaciones anteriores. A los 3 años de estar saliendo decidimos casarnos. La boda fue pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Ninguno de los dos proveníamos de familias adineradas, así que no hubo grandes salones ni banquetes lujosos, pero eso no importaba. Después de la boda, empezamos a construir una vida juntos. Compramos una casa pequeña de 2 dormitorios en un suburbio tranquilo. No era el lugar más elegante, pero tenía potencial. En general, todo parecía estable. Yo iba al trabajo, regresaba a casa, y Laura normalmente estaba en la cocina o tumbada en el sofá, revisando su teléfono. Me contaba historias de su día. Trabajaba en marketing en aquella época, así que siempre surgía algún drama con clientes o compañeros de trabajo, y yo escuchaba. Ese era nuestro dinamismo. Ella era la parlanchina, la que tenía todas las historias, y yo era el oyente. No tuvimos hijos, pero esa fue una decisión mutua. Laura no tenía prisa, y sinceramente tampoco yo. Los dos queríamos esperar hasta sentirnos más seguros económicamente y preparados para ese gran paso siguiente. Sentíamos que estábamos en la misma página en casi todo. Al mirar atrás, sin embargo, me pregunto si me volví demasiado cómodo. Es fácil caer en rutinas, especialmente cuando la vida parece estable. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba a casa y repetía. Por supuesto que teníamos nuestras cenas románticas, normalmente en alguno de nuestros lugares favoritos, o viendo una película. Pero supongo que dejé de notar ciertas pequeñas cosas, como cómo Laura parecía prosperar ante la atención ajena. No era algo malo, al menos no al principio. Era el tipo de persona capaz de iluminar una habitación y hacia la cual naturalmente se sentían atraídas las demás. Creo que comencé a dar por sentado su energía y calidez, considerándolas parte constante de nuestra vida juntos. En aquel momento no me preocupaba. Pensaba que éramos sólidos. Claro, teníamos discusiones de vez en cuando. ¿Qué pareja, no? Normalmente eran por tonterías, como olvidar sacar la basura, o porque ella dejaba sus zapatos tirados por toda la casa. Nada serio. Pero existe algo acerca de las relaciones. Pueden lucir bien en la superficie mientras grietas silenciosas se forman debajo. Y si no prestas atención, esas grietas pueden expandirse hasta que toda la base empiece a derrumbarse. No lo vi venir. No entonces, por lo menos. Creía que estábamos construyendo algo fuerte, algo destinado a durar. Pero a veces la vida tiene formas de mostrarte cuán equivocado puedes estar.
Hace 2 años, nuestras vidas recibieron un nuevo personaje, Jake. Jake se mudó al lado después de que los antiguos vecinos, una pareja mayor, redujeran sus pertenencias y se trasladaran a Florida. Tenía unos 28 años en ese momento, más joven que la mayoría de los residentes del barrio. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y darle like al video. Seguimos con el relato. Era entrenador personal, atlético, confiado y, honestamente, un poco demasiado guapo para su propio bien. Poseía un físico que hacía que la gente lo mirara 2 veces, como si acabara de salir de una película de acción. Desde que se mudó, resultó imposible ignorarlo, no solo por su apariencia, sino también porque constantemente estaba afuera haciendo algo, lavando su coche, cortando el césped, instalando una barra para hacer flexiones en su jardín. Siempre encontraba excusas para andar sin camisa. No pasó mucho tiempo antes de convertirse en tema de conversación en el vecindario. Laura lo notó inmediatamente. ¿Cómo no hacerlo? La primera vez que oficialmente conocimos a Jake fue cuando vino a presentarse mientras estábamos en el patio un sábado por la mañana. Era amable, el tipo de hombre que puede encantar a cualquiera. Laura comenzó a hablar con él casi de inmediato, preguntándole de dónde venía, qué hacía para ganarse la vida y si le gustaba el barrio. Recuerdo que yo estaba allí sonriendo y asintiendo, apenas pudiendo meter palabra mientras los dos charlaban como viejos amigos. En aquel momento no le di ninguna importancia. Laura era sociable. Hablaba con todo el mundo. Podía mantener conversaciones igual de largas con el cartero o con el empleado de la ferretería. No se me ocurrió pensar que hubiera algo diferente en su interés por Jake, pero ahora, al recordarlo, puedo ver los pequeños cambios que comenzaron a suceder después de aquello. Todo empezó con conversaciones casuales. Cada vez que Jake estaba afuera, Laura encontraba una razón para estar también ahí. Al principio eran pequeñas cosas: recoger el correo, regar las plantas, sacar la basura. Pero de alguna manera, esas tareas rápidas siempre terminaban convirtiéndose en charlas de 10 o 15 minutos con Jake. Una vez llegué del trabajo y los encontré hablando en el camino de entrada. Laura llevaba una canasta de ropa que debería haber llevado a la cochera, y Jake estaba apoyado casualmente contra su auto, riéndose de algo que ella había dicho. Cuando me acerqué, ambos me miraron y Laura actuó como si nada importante estuviera pasando. Jake solo me estaba contando sobre su nuevo equipo de gimnasio, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Pero eso no fue el final. Un par de semanas después, Laura decidió hornear galletas, algo que no hacía desde hacía meses. No le di mucha importancia hasta que la vi cruzando el jardín con un plato lleno de galletas en la mano. «Solo estoy siendo buena vecina», dijo cuando le pregunté al respecto. Lo dejé pasar. No era raro que Laura hiciera cosas así. Antes había llevado brownies a otros vecinos, pero luego vino el día en que compró un nuevo conjunto de ropa deportiva, leggings ajustados brillantes y una camiseta a juego. No era el tipo de ropa que solía usar. Le pregunté al respecto y me dijo que estaba pensando en retomar el jogging, ya sabes, para volver a estar en forma, comentó. No lo cuestioné. Laura había tenido fases de ejercicio antes, en las que se entusiasmaba por ir al gimnasio durante un mes o dos y luego perdía interés. Pero esta vez su timing resultó conveniente. Verás, Jake corría cada mañana. Lo veía allí, con auriculares, dando vueltas alrededor de la manzana. Y, casualmente, Laura decidió que su nueva rutina de jogging comenzaría exactamente a la misma hora en que Jake estaba allí. Una mañana, los pillé charlando en la acera cuando salía para el trabajo. Laura estaba estirándose y Jake le mostraba alguna técnica para evitar dolores en la pantorrilla. No dije nada, simplemente saludé brevemente con la mano y me marché. Pero algo en aquella escena quedó grabado en mí. Fue más o menos en ese periodo cuando también empecé a notar cambios en los hábitos de Laura con su teléfono. Siempre había estado pegada a él, revisando redes sociales, enviando mensajes a sus amigas, pero ahora parecía más reservada. Hubo un par de ocasiones en que entré a la habitación y ella rápidamente bloqueó la pantalla o volteó el teléfono boca abajo, como si no quisiera que yo lo viera. Una noche, noté que estaba navegando por Instagram y cuando eché un vistazo, vi el nombre de Jake en la parte superior de la pantalla. Rápidamente pasó la imagen, pero alcancé a ver suficiente para saber que estaba mirando su perfil. Cuando le pregunté al respecto, lo minimizó. Estaba revisando sus publicaciones de fitness, dijo. Tiene buenos consejos de ejercicios. Quería creerla, así que lo dejé pasar, pero las pequeñas señales seguían acumulándose.
Otra vez estaba trabajando en el garaje cuando escuché risas procedentes del jardín trasero. Salí y vi a Laura y a Jake junto a la cerca riéndose de algo. Laura sostenía un vaso de té helado y Jake gesticulaba animadamente mientras contaba alguna historia. Cuando Laura me vio, me saludó como si nada fuera extraño. Jake solo me estaba contando una cosa divertida que pasó en su gimnasio, me dijo más tarde cuando le pregunté sobre ello. Todo esto comenzaba a sentirse extraño. No quiero sonar paranoico, pero uno sabe cuándo algo no está bien. Había una nueva energía en la forma en que Laura mencionaba a Jake. Casualmente hacía comentarios sobre cosas que él decía o hacía, como que Jake pensaba en adoptar un perro o que recomendaba una excelente bebida proteica. No era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Y luego estaban las miradas. ¿Sabes? Ese tipo de miradas. Cuando estábamos afuera y Jake aparecía por ahí, muchas veces pillaba a Laura dirigiéndole pequeñas miradas disimuladas. Era sutil, pero una vez que empiezas a notarlo, ya no puedes dejar de verlo. En este punto, todavía no había dicho nada. Parte de mí no quería creer que hubiera algo de qué preocuparse. Confiaba en Laura. Llevábamos años juntos, y pensaba que teníamos algo bueno. Pero otra parte de mí, la parte que no podía ignorar el patrón, empezaba a preguntarse cosas. Decidí mantenerme callado por ahora, pero comencé a prestar más atención. Si estaba pasando algo, necesitaba verlo con mis propios ojos. Era una mañana de sábado, y lo recuerdo claramente porque comenzó tan jodidamente normal. Me desperté temprano, como suelo hacer. Me preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina, desplazando las noticias en mi teléfono. Laura todavía estaba en la cama, lo cual no era inusual. Le gustaban sus mañanas tranquilas, especialmente los fines de semana. La casa estaba tranquila, solo se escuchaba el murmullo de la cafetera al fondo. Y por un momento, incluso me sentí relajado. Curioso cómo funciona eso. Piensas que todo está bien porque no tienes ni idea de lo que viene. Laura entró en la cocina aproximadamente una hora después. Estaba con su pijama, el cabello aún revuelto del sueño, sosteniendo su teléfono en una mano y frotándose los ojos con la otra. Se sentó frente a mí en la mesa, y supe de inmediato que algo pasaba. Tenía una energía nerviosa, golpeteaba los dedos sobre la mesa, miraba su teléfono como si estuviera evitando contacto visual. ¿Estás bien?, le pregunté dejando mi teléfono a un lado. Ella asintió rápidamente, luego negó con la cabeza. En realidad no, dijo soltando un profundo suspiro. Necesitamos hablar. Ahora, cualquiera que haya estado en una relación sabe que esas 4 palabras rara vez significan algo bueno. Mi estómago se apretó, pero traté de mantener la calma. Está bien, dije reclinándome en mi silla. ¿Qué pasa? Laura dudó. Sus ojos recorrían la habitación como si estuvieran buscando las palabras adecuadas. Finalmente me miró y dijo: no sé cómo decir esto, así que simplemente lo diré. Creo que tengo sentimientos por Jake. Por un segundo, pensé haberla malentendido. ¿Qué?, pregunté, inclinándome hacia adelante como si acercarme hiciera que las palabras tuvieran más sentido. Ella mordió su labio, luciendo genuinamente incómoda. No quise que pasara, dijo rápidamente, como si necesitara estar un paso adelante ante cualquier reacción negativa. Simplemente pasó. He estado pasando tiempo con Jake y siento esta conexión, y ahora estoy confundida. Esa palabra me golpeó más que cualquier otra. No había dicho simplemente que se sentía culpable o que fue un error. Dijo que estaba confundida, como si fuera un dilema que necesitaba resolver. La miré fijamente, tratando de procesar lo que decía. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Estaba diciendo que quería dejarme? ¿Que quería el divorcio? ¿Que intentaba confesar y seguir adelante? No podía saberlo y eso lo hacía peor. Entonces, ¿qué significa esto?, pregunté finalmente. ¿Estás diciendo que terminamos? Laura negó rápidamente con la cabeza. No necesariamente, dijo. Solo... no sé qué quiero ahora mismo. Te amo, Mike. De verdad te amo, pero no puedo dejar de pensar en él. Y necesito averiguar qué significan estos sentimientos. Me sentí como si me hubieran arrancado el piso debajo de los pies. Habíamos estado juntos durante años, construimos una vida juntos, y ahora me decía que no estaba segura si quería seguir conmigo. Era surrealista. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener mi voz estable. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres tomarnos un descanso? Ella vaciló, luego asintió. Algo así,
dijo. Necesito tiempo para aclarar las cosas. Pensaba que quizás podría pasar un mes con Jake y ver si hay algo real allí. Si no funciona, entonces nos enfocamos en nosotros. Parpadeé, completamente sorprendido por su audacia. ¿Hablas en serio?, dije, sin siquiera formularlo como pregunta. Laura asintió, sus ojos suplicantes. Sé que suena loco, pero no quiero tirar lo que tenemos sin estar segura. Solo... no quiero vivir con remordimientos. Ya sabes, remordimientos. Esas palabras quedaron clavadas en mi cabeza como una astilla. Ella hablaba de remordimientos, como si fuera ella quien arriesgaba todo, como si mis sentimientos fueran secundarios a que ella aclarara su vida. Me quedé allí sentado mirándola, una mezcla de ira e incredulidad bullendo bajo la superficie. Parte de mí quería explotar, decirle lo egoísta que estaba siendo, pero otra parte de mí, quizás la más calmada, la más calculadora, decidió quedarse callada y dejarla cavar su propia tumba. Está bien, dije finalmente, reclinándome en mi silla. Laura parpadeó claramente sorprendida. ¿Espera, en serio? Claro, respondí encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. Si crees que eso es lo que necesitas, hazlo. Su expresión cambió, como si no estuviera segura si estaba siendo sincero o sarcástico. Solo creo que es la mejor forma de averiguar dónde está mi corazón, dijo con cautela. Claro, repetí. Haz lo que tengas que hacer. Por dentro, ya había terminado. En cuanto dijo que quería pasar un mes con otro hombre, mi cerebro activó un interruptor, pero no quería mostrar mis cartas todavía. Si ella estaba dispuesta a tirar nuestro matrimonio por una fantasía con el vecino, quería ver hasta dónde llegaría. Laura exhaló aliviada, como si le hubieran dado permiso para hacer algo heroico. Gracias, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía. Sé que es mucho pedir, pero realmente creo que es lo correcto para nosotros. Alejé mi mano, me puse de pie y tomé mi taza de café. Claro, volví a decir con un tono plano. Si eso es lo que necesitas. Ella no dijo nada más, solo se quedó allí sentada, probablemente procesando el hecho de que no estaba discutiendo ni ofreciendo resistencia. Pero por dentro, ya estaba haciendo planes. Durante los días siguientes, Laura comenzó a empacar una pequeña bolsa. Me dijo que se quedaría con Jake, y lo dijo tan casualmente, como si fuera solo otro arreglo temporal. Ni siquiera pareció notar que no hacía preguntas ni mostraba resistencia. El día que Laura se fue, la casa se sintió diferente. No exactamente vacía, pero más silenciosa, como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Me quedé en la sala de estar después de que ella saliera, su mochila colgada en un hombro, y simplemente miré la puerta. Pensé que sentiría ira o un corazón roto, pero lo único que sentí fue una extraña calma, como si el peso de fingir que todo estaba bien finalmente hubiera desaparecido. Entré a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé allí de pie, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi esposa, alguien con quien había estado durante años, alguien con quien pensé que envejecería, se había ido para aclarar cosas con el tipo de al lado. Si no fuera mi vida, habría pensado que era un drama absurdo de televisión. Los primeros días fueron raros. Comencé a notar las pequeñas cosas que había dejado atrás. Su taza favorita sobre la encimera, un par de zapatos cerca de la puerta, una manta tirada sobre el respaldo del sofá. Pensé en moverlas, pero decidí dejarlas donde estaban, no porque la extrañara, sino porque no quería gastar energía en ello. Me lancé de lleno al trabajo, aceptando proyectos extras para ocupar mi tiempo. Me quedaba hasta tarde en la oficina, no porque lo necesitara, sino porque no quería regresar a esa casa vacía. Cuando no trabajaba, iba al gimnasio con fuerza. Antes no era un asiduo al gimnasio, pero había algo satisfactorio en empujarme físicamente, como si pudiera sudar toda la frustración que sentía. Mis amigos comenzaron a notar que algo andaba mal. Un par de ellos me preguntaron por qué Laura no estaba por ahí, y les di respuestas vagas. Está quedándose con una amiga por un tiempo, les dije, tratando de sonar casual. Aún no estaba listo para contarles la verdadera historia. Mi papá fue la única persona a quien le conté la verdad. Lo llamé unos días después de que Laura se fuera, y lo primero que dijo fue: ¿Qué pasa? Siempre ha sido bueno leyéndome, incluso por teléfono. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego dijo: Bueno, hijo, odio decirlo, pero parece que estás mejor sin ella. Al principio, no sabía cómo responder. Esperaba que estuviera más molesto o al menos hiciera más preguntas. Pero luego dijo algo que me quedó grabado.
Si ella no reconoce tu valor, ¿por qué deberías esperar a que lo descubra? Tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de entender la decisión de Laura, tratando de averiguar en qué me equivoqué, que no me detuve a pensar en lo que merecía. No era solo una opción para que ella volviera si su romance con Jake no funcionaba. Esa noche, me senté en la sala oscura mirando la foto de nuestra boda sobre la repisa. Nos veíamos tan felices en esa imagen, tan seguros de nuestro futuro. Pero ahora, solo era un recordatorio de todo lo que había salido mal. Al final de la semana, tomé una decisión. No iba a quedarme sentado esperando a que Laura tomara su gran decisión. Yo tomaría la mía. Al día siguiente, llamé a un abogado de divorcios. Sentarme en la oficina del abogado fue surrealista. Expliqué la situación, tratando de mantener mi voz firme, aunque parte de mí aún no podía creer que fuera real. El abogado escuchó atentamente, asintiendo mientras hablaba, y cuando terminé, dijo: «Tiene todo el derecho a solicitar el divorcio. Esta situación entra dentro de diferencias irreconciliables». Escuchar esas palabras hizo clic en mi cerebro. Diferencias irreconciliables. Eso es lo que nos habíamos convertido. Laura y yo ya no estábamos en la misma página, y quizás nunca lo habíamos estado. El abogado me explicó el proceso, describiendo lo que tenía que hacer y lo que esperar. Cuando salí de su oficina, sentí un extraño alivio, como si finalmente estuviera tomando el control de mi propia vida. De vuelta a casa, comencé a dar pequeños pasos para prepararme para lo inevitable. Moví algo de dinero a una cuenta separada por si las cosas se ponían feas más adelante. Recorrí la casa y empecé mentalmente a dividir qué era mío y qué era suyo. Aún no toqué sus cosas. Pensé que esperaría hasta que las cosas fueran oficiales. Pero en mi mente ya estaba haciendo planes sobre cómo sería la casa sin ella. Los días se convirtieron en semanas y empecé a acostumbrarme al silencio. No era tan malo como creí que sería. De hecho, sentía cierta paz. Ya no tenía que lidiar con el constante parloteo de Laura, ni con las pequeñas discusiones por tonterías como a quién le tocaba lavar los platos. Mientras tanto, comencé a escuchar rumores. Un vecino mencionó haber visto a Laura y Jake en el parque juntos, luciendo muy cómodos. Otro dijo que los había visto en una cafetería del centro. Asentí y sonreí, fingiendo que eso no me afectaba. Pero por dentro, sentía una mezcla de ira y lástima. Ira porque ella había tirado por la borda todo lo que tuvimos por un romance pasajero con un tipo que probablemente no se quedaría. Lástima porque sabía que no terminaría bien para ella. Jake no me parecía del tipo que se asienta, y Laura iba a descubrirlo tarde o temprano. A la tercera semana dejé de revisar mi teléfono buscando mensajes de Laura. Supuse que si quería hablar se pondría en contacto, pero no contaba con ello. Terminé de esperarla. Una noche, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja con fotos antiguas de cuando Laura y yo empezamos. Por un momento, sentí un pinchazo de tristeza recordando lo felices que habíamos sido entonces. Pero luego pensé en todas esas señales rojas que ignoré a través de los años, en todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías sin darme cuenta. Cerré la caja y la aparté. No necesitaba esos recuerdos. Casi un mes después, desde el día en que Laura decidió hacer su gran regreso. No había tenido muchos contactos con ella durante su pequeño experimento con Jake. Los pocos mensajes que me envió fueron vagos como máximo. «Espero que estés bien», o «hablaremos cuando regrese». Ni siquiera intentó darme actualizaciones o fingir que estaba confundida con su decisión. Era como si ya me hubiese considerado su plan B. Para ese punto, dejé de importarme. No estaba esperando junto a la puerta, rogando para que volviera en sí. No estaba caminando de un lado a otro, preguntándome qué hacían ella y Jake. Ya había iniciado el proceso de divorcio, y mi abogado ya había comenzado a redactar los documentos. En lo que a mí respecta, el matrimonio había terminado, pero aún no se lo dije. No todavía. Cuando entró por la puerta, fue como si nada hubiese cambiado para ella. Tenía su bolsa colgada en el hombro, su cabello perfectamente peinado, y esa mirada segura en su rostro, como si acabara de regresar de vacaciones y esperase que le tendiera una alfombra roja. «Hola», dijo, dejando su bolsa junto a la puerta. «Ya estoy de vuelta». Estaba sentado en el sofá, cambiando de canal, apenas levanté la vista. «Bienvenida de vuelta», dije manteniendo un tono neutro. Hizo una pausa, como si esperara una reacción mayor. Al ver que no me levantaba ni le preguntaba cómo le fue, caminó hacia mí y se sentó en el brazo del sofá. «Debemos hablar», dijo, con voz suave y cuidadosa.
Silencié la televisión y me enfrenté a ella. Está bien, dije cruzando mis brazos. Habla. Laura sonrió. Esa sonrisa que usaba cuando intentaba arreglar las cosas. He pensado mucho, comenzó. Y he comprendido algunas cosas sobre mí misma, sobre nosotros, sobre lo que quiero. Solo asentí, esperando que continuara. Tomó una profunda respiración como si fuera a pronunciar un emotivo discurso. Te quiero, Mike. Realmente te quiero. Y creo que podemos superar esto. Creo que podemos reconstruir lo que tenemos. Reconstruir. Lo dijo como si fuera tan sencillo como arreglar un grifo defectuoso. No dije nada, solo la miré fijamente permitiéndole llenar el silencio. Pareció un poco desconcertada por mi falta de respuesta, pero siguió adelante. Jake es un buen chico, dijo, y tuve que morderme la lengua para no reírme de lo casual que sonaba al mencionarlo. Pero me di cuenta de que no es lo que necesito. Él es divertido, claro, pero inmaduro. No tiene la estabilidad que tú tienes, y creo que simplemente me dejé llevar por la emoción del momento. Ahí estaba, su gran revelación. Probó el juguete brillante y nuevo, y decidió que prefería el viejo. Ajá, dije calmadamente. Laura parpadeó como si esperara una reacción mayor. Sé que te he herido, dijo extendiendo su mano para tocar mi brazo. Pero realmente creo que podemos superar esto. Hemos pasado tantas cosas juntos, Mike. Tenemos historia. Eso no es algo que debas desechar así nomás. La dejé terminar, dejar salir todas sus cuidadosamente ensayadas palabras sobre amor, perdón y comenzar de nuevo. Entonces, cuando finalmente cayó, me puse de pie y caminé hacia la encimera de la cocina. Abrí un cajón, saqué la pila de papeles del divorcio que mi abogado me había mandado y los puse sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó, su sonrisa desvaneciéndose. Papeles de divorcio, respondí simplemente. Su cara palideció. Estás bromeando, dijo soltando una risa nerviosa. No, P, dije apoyándome contra la encimera con los brazos cruzados. No estoy bromeando. Por un momento, solo miró los documentos como si no pudiera creer lo que veía. Luego levantó la vista hacia mí, sus ojos ampliados. ¿Te estás divorciando de mí? Sí, dije con tono firme. No tengo interés en ser tu segunda opción, Laura. Su expresión cambió instantáneamente de sorpresa a ira. ¿Segunda opción?, exclamó. Eso no es lo que está pasando. Estaba confundida, Mike. Necesitaba tiempo para aclarar las cosas, y en el proceso decidiste probar con otra persona, dije manteniendo la calma. Tú te fuiste. Abandonaste nuestro matrimonio y ahora regresas porque no funcionó con él. ¿Realmente crees que simplemente te aceptaré de vuelta como si nada hubiera pasado? Laura abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo, su rostro tornándose rojo. No es así, dijo su voz temblorosa. Intentaba hacer lo correcto. No quería quedarme y resentirte. Pensé... Su voz se apagó, sus ojos vagaron por la habitación. ¿Que podías tener ambas opciones?, la interrumpí. Se puso de pie cruzando sus brazos. Estás cometiendo un error, Mike. Podemos arreglar esto. Sé que podemos. No, dije firmemente. No podemos. Tú tomaste tu decisión y ahora yo tomo la mía. Ella lucía como si fuera a llorar, pero no me conmovió. Ya había tomado mi decisión. El resto de la conversación fue un caos. Intentó argumentar, culpabilizarme para que cambiara de opinión. Sacó a relucir nuestro pasado, nuestra casa, incluso la idea de formar una familia algún día, pero nada funcionó. Finalmente, salió corriendo de la casa. Me quedé allí un momento mirando el espacio vacío donde había estado y no sentí nada, sin tristeza, sin remordimiento, sin dudas, solo alivio. Más tarde esa noche, llamé a mi abogado para informarle que Laura había visto los documentos. ¿Cómo lo tomó?, preguntó. Mal, respondí esbozando una sonrisa. ¿Quieres darle tiempo para procesarlo o seguimos adelante? Adelante, dije sin titubear. No fue fácil plantar cara ante Laura así, pero al final era lo correcto. Me trató como una opción, como si yo fuera simplemente un plan de repuesto en caso de que su aventura no resultara. Y si creía que aceptaría eso, claramente no me conocía tan bien como pensaba. Sabía que no se rendiría fácilmente. Laura no era del tipo que se alejaba de una pelea, especialmente una donde sentía que estaba perdiendo. Apenas había tenido tiempo de sentarme cuando mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Esto no ha terminado.
Miré el mensaje durante unos segundos antes de bloquear mi teléfono y lanzarlo sobre el sofá. Tenía razón. No había terminado. Todavía no, pero pronto lo estaría. Los siguientes días fueron bastante intensos, por decirlo menos. Laura apareció sin avisar la noche siguiente, golpeando la puerta como si intentara derribarla. «Mike, abre la puerta», gritó. La abrí manteniendo mi expresión neutral. «¿Qué quieres, Laura?». Empujó para pasar y entró como una tormenta a la sala de estar, como si todavía viviera aquí. «Necesitamos hablar», dijo caminando de un lado a otro. «No puedes simplemente iniciar un divorcio sin darme una oportunidad de arreglar las cosas». Me apoyé contra el marco de la puerta, cruzando mis brazos. «Ya tuviste tu oportunidad», dije tranquilamente. «Tomaste tu decisión cuando te fuiste». «Eso no es justo», replicó ella elevando la voz. «No me fui para terminar nuestro matrimonio. Me fui para aclarar las cosas, para asegurarme de no cometer un error al quedarme». No pude evitar soltar una risa seca. «Y al hacer eso, demostraste que no valorabas lo que teníamos». No se prueba un matrimonio alejándose de él para irte con otra persona, Laura. No funciona así. Dejó de caminar y se dio vuelta para enfrentarme, con los ojos enrojecidos por la frustración. Estaba confundida, dijo, su voz quebrada. No sabía lo que quería, pero ahora sí lo sé. Te quiero a ti, Mike. Quiero arreglar esto. Ya es tarde, respondí firmemente. No puedes volver ahora solo porque las cosas no funcionaron con Jake. Su rostro se contrajo de ira y me señaló con el dedo. «Eres rencoroso», me espetó. «Estás tirando a la basura todo lo que construimos por un solo error». Sacudí la cabeza manteniendo la compostura. «No fue solo un error, Laura. Fue una serie de decisiones. Decidiste coquetear con Jake. Decidiste priorizar tus sentimientos por él sobre nuestro matrimonio. Y luego decidiste marcharte. Esas no fueron casualidades. Fueron decisiones». Abrió la boca para replicar, pero se detuvo, dejando caer sus hombros. Por primera vez parecía vencida. «¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó en voz baja. Suspiré, sintiendo un punzón de lástima hacia ella, incluso después de todo lo que había hecho. «Ese ya no es mi problema», dije. «Tomaste tus decisiones. Ahora debes vivir con ellas». Se quedó allí durante otro minuto, luciendo como si quisiera decir algo más, pero finalmente simplemente salió sin pronunciar otra palabra. El proceso de divorcio avanzó rápidamente después de eso. Al principio Laura intentó alargarlo, probablemente esperando que cambiara de opinión. Incluso trató de hacerse la víctima ante nuestros amigos comunes, diciéndoles que yo estaba siendo frío e inflexible. Mi papá, por otro lado, estuvo completamente de mi lado. Cuando le puse al tanto de la situación, emitió un silbido bajo. «Tiene nervios», dijo. «Pero estoy orgulloso de ti, hijo. Mantener tu postura no es fácil, pero es lo correcto». Los intentos de Laura para entorpecer las cosas no llegaron muy lejos. Mi abogado era eficaz, y la evidencia de que ella se había ido por Jake hizo que todo fuera bastante claro. Intentó argumentar a favor de recibir manutención conyugal, alegando que había sacrificado su carrera por el matrimonio, pero el juez no lo aceptó. Al final, llegamos a un acuerdo justo. Ella recibió una pequeña cantidad de dinero y algo del mobiliario que ella misma había elegido, pero yo me quedé con la casa y la mayor parte de mis ahorros. No era perfecto, pero resultó mejor de lo que esperaba. La audiencia final fue agridulce. Sentado en ese tribunal firmando los documentos que oficialmente pondrían fin a nuestro matrimonio, resultó surrealista. La miré un par de veces. Lucía cansada, como si no hubiese dormido en días. Su abogado le entregó un bolígrafo y por un momento pensé que no iba a firmar, pero finalmente garabateó su nombre al pie de la página, sellando el trato. Después de la audiencia, se acercó a mí en el pasillo. «Mike», dijo suavemente, apenas en un susurro. «Lo siento por todo». La miré, tratando de encontrar en ella a la persona por la que me enamoré hace tantos años, pero todo lo que vi fue a alguien que antes conocía. «Lo sé», contesté, «pero lo siento no arregla esto». Sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió la mano como para darme un abrazo, pero retrocedí. «Cuídate, Laura», dije, dándome la vuelta y alejándome. De vez en cuando, escuchaba fragmentos de noticias sobre Laura a través del rumor. Aparentemente, Jake había seguido adelante con otra persona, poco después de que ella regresara conmigo. Vivía ahora con un familiar, tratando de descifrar cuál sería su próximo paso,
según un amigo común. No sentí satisfacción al conocer sus dificultades, pero tampoco sentí pena por ella. Había tomado sus decisiones y ahora vivía con sus consecuencias. Un día me la encontré en la tienda de comestibles. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y pude ver la culpa escrita claramente en su cara. Me dedicó una pequeña y torpe señal con la mano, pero yo solo asentí y seguí caminando. No quedaba nada por decir. Mirando atrás, no lamento cómo manejé las cosas. Laura pensaba que podía tener ambas opciones, que podía irse, explorar sus sentimientos por otra persona y regresar a mí cuando no funcionase. Pero la vida no funciona así. Aprendí mucho sobre mí mismo durante este proceso. Ahora sé que merezco a alguien que me valore, alguien que no me vea como una opción de repuesto. Y si esa persona existe, genial. Si no, también está bien. Por ahora, me concentro en reconstruir mi vida bajo mis propios términos. El experimento que Laura realizó con Jake quizás haya sido su forma de obtener claridad, pero para mí fue la llamada de atención que no sabía necesitar.